Sicilia es una isla del Mediterráneo situada al sur de Italia y separada del continente por el estrecho de Messina. Con 25.711 kilómetros cuadrados, es la isla más grande del Mediterráneo. Cruzar la isla en coche de este a oeste toma 3.5 horas y de norte a sur 2.5 horas. Con una costa de 1.484 kilómetros por sí sola, representa el 22% de toda la longitud de la costa de Italia. La isla, situada estratégicamente en el Mediterráneo y cuna de civilizaciones, no solo está rodeada por un mar, sino por tres distintos. Son el mar Tirreno al norte, el Jónico al este y la cuenca central del Mediterráneo al sur y oeste. Esta ubicación única ha convertido a Sicilia en un puente entre Europa, África y Asia a lo largo de la historia. Administrativamente también se divide en 9 ciudades. Estas son las ciudades de Palermo, que es la capital, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa y Trapani. Sicilia siempre ha sido una región estratégica y atractiva del Mediterráneo. Por eso, ha estado bajo el dominio de muchos imperios poderosos. Los fenicios y los cartagineses dieron el primer paso importante al establecer colonias comerciales aquí. Los antiguos griegos fundaron grandes ciudades en la isla, dejando un legado cultural e intelectual, y los romanos convirtieron Sicilia en el granero del imperio. En la época bizantina creció la influencia cristiana, y los árabes musulmanes introdujeron técnicas de irrigación, cultivos y conocimientos científicos, renovando la isla. Después, los normandos unieron diferentes culturas para fundar el reino de Sicilia, y lo convirtieron en uno de los reinos más poderosos del Mediterráneo. Los posteriores gobiernos francés, alemán, español e italiano también dejaron su huella en la cultura de la isla. En 1860, tras el proceso de unificación de Italia, se incorporó a Italia. En 1946 obtuvo el estatus de región especial dentro de Italia y alcanzó su posición actual. La diversidad que se observa hoy en la arquitectura de Sicilia, los ricos sabores de su cocina y su diversidad cultural son un reflejo vivo de esta larga y compleja historia. En resumen, este lugar no es solo una isla, sino un cruce único de civilizaciones donde diferentes culturas se han encontrado y mezclado a lo largo de la historia. Sicilia es región especial desde 1946. Este privilegio no se otorgó considerando la historia ni la ubicación estratégica de la isla. Fue una decisión tomada para apaciguar las crecientes demandas de independencia después de la guerra y para controlar el caos causado por la mafia. El estatus especial dio a Sicilia parlamento propio, alto tribunal de justicia y poderes financieros y legislativos, casi como un estado independiente. Con el tiempo, las circunstancias cambiaron, a medida que se sanaban las heridas de la Segunda Guerra Mundial y el poder central de los Estados-nación se consolidaba. El gobierno de Italia comenzó poco a poco a recortar estos privilegios de Sicilia. La reforma constitucional de 1957 eliminó las competencias del Tribunal Supremo de Sicilia. En teoría, la isla podía recaudar la mayoría de sus impuestos. En la práctica, el gobierno central no permitió en ejercer esta autoridad, debido a la economía frágil y la influencia de la mafia. Desde los años 60, la situación fue más evidente. El gobierno central asumió el control de áreas clave como seguridad, justicia, infraestructura y orden público. Así, la característica terminó siendo solo una definición en papel. Sicilia tiene unos 4.8 millones de habitantes. Aunque es una cantidad relevante para Italia, con 59 millones de habitantes la población en la isla no es uniforme. La mayor parte de los asentamientos se concentran en las zonas costeras. Palermo, la capital, con unos 650.000 habitantes, es la ciudad más poblada de la isla. Lo más relevante es que la población envejece y disminuye cada vez más. Uno de los problemas más graves de la región es el atraso económico. La tasa de desempleo es del 15.9%. Esta tasa es casi el doble del promedio nacional de Italia, que es del 7.9%. En la región desarrollada del país, el norte de Italia, la tasa de desempleo es solo del 4.6%. En términos de ingreso promedio, también es la región más pobre de Italia.
Según los datos de la Unión Europea, en 2023, el 16.2% de la población de la Unión Europea vivía en riesgo de pobreza, mientras que en Sicilia esta tasa alcanzó el 38%. Es decir, en la isla, 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza. Esta situación explica el fenómeno migratorio en la isla desde hace tiempo. Entre 1876 y 1915, aproximadamente 1.400.000 sicilianos emigraron a diferentes países, principalmente a Estados Unidos. Hoy en día es posible encontrar rastros de inmigrantes sicilianos en las calles de Nueva York, Boston y Filadelfia. Hoy en día la situación no es muy diferente. Los jóvenes universitarios viajan al norte y centro de Italia para estudiar. Y, tras graduarse, prefieren quedarse y empezar una nueva vida en esos lugares. Por eso, Sicilia pierde muchos talentos cada año. En italiano, este fenómeno se llama fuga de cervelli, es decir, la fuga de cerebros. La gente de la isla resume esta desesperación con una expresión local. Cunesi arinesi, es decir, irse es triunfar. Para los jóvenes, el éxito a menudo parece posible solo al dejar Sicilia. Curiosamente, muchos jóvenes que emigran también tienden a ocultar sus orígenes. Por todo esto, la población de Sicilia sigue disminuyendo. Desde 2011 la población mundial creció en 1.000 millones, pero la de Sicilia bajó de más de 5 a 4.800.000. Esta disminución ha generado brechas graves, sobre todo en áreas críticas como la salud. De hecho, en 2024, la escasez de médicos en la región se volvió tan grande que fue necesario importar personal de salud del extranjero. Las dificultades económicas, el desempleo y la migración afectan gravemente a Sicilia. Otro aspecto llamativo de la población es la paradoja en sus preferencias políticas. A pesar de que Sicilia es la región que menos inversión recibe por parte de los gobiernos italianos y la más rezagada en cuanto a servicios sociales, siempre ha brindado un alto nivel de apoyo a los partidos en el poder, especialmente a los de tendencia derechista. De hecho, hasta la década de 1990, el Partido Demócrata Cristiano, que dominó en gran medida la política italiana, siempre recibió un fuerte apoyo electoral de Sicilia. Hoy en día, esta influencia política sigue vigente. Además, el actual presidente de Italia, Sergio Mattarella, es siciliano. La madre de la primera ministra Giorgia Meloni también es siciliana. Aunque la gente de la isla ha demostrado constantemente su apoyo al gobierno central con sus votos, nunca ha recibido completamente la recompensa por este apoyo. El hecho de que Sicilia siga votando insistentemente por los gobernantes que la han descuidado es uno de los ejemplos más llamativos de las paradojas de la isla. Cuando se habla de Sicilia, lo primero que viene a la mente de todos es la mafia, porque el fenómeno de la mafia surgió aquí, ha influido profundamente en la historia de la isla y es la fuente de muchos de los problemas políticos, sociológicos y económicos actuales. Durante siglos, Sicilia fue ocupada y gobernada por varias sociedades, sufriendo opresión y explotación constantes. Esto hizo que la gente de la región desarrollara una cultura de resistencia a la autoridad externa. La organización de esta cultura de resistencia fue lo que le dio al mundo el fenómeno de la mafia. El dominio extranjero terminó en 1860, con la unificación de Sicilia e Italia, pero ahora los campesinos enfrentaban a la mafia. En esa época, la agricultura era casi la única fuente de ingresos de la isla, y el feudalismo aún persistía allí. Las tierras pertenecían a familias aristocráticas ricas. Estas ricas familias aristocráticas pensaban que la vida que merecían no estaba en Sicilia, sino en regiones del norte como Milán, donde se reunían los ricos, los hombres y la élite de Italia. Al emigrar al norte, hicieron acuerdos con grupos mafiosos para que protegieran sus bienes y tierras. Así, la organización mafiosa, que al principio surgió como una resistencia contra los extranjeros, con el tiempo se transformó en un mecanismo de presión y control sobre su propia gente. En la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada provocó el colapso de las instituciones estatales en Sicilia. La mafia tomó las instituciones estatales colapsadas y se hizo más fuerte. Se trasladó del campo a la ciudad, se infiltró en las administraciones municipales y, especialmente en Palermo, tomó el control del sector de la construcción. Durante este periodo, el crecimiento de grupos de izquierda inquietó a la mafia. La masacre de Portella de la Ginestra, ocurrida durante las celebraciones del 1 de mayo de 1947, frenó a las organizaciones de izquierda en Sicilia desde el principio,
y evitó que la mafia perdiera poder. Entre 1950 y 1970, la mafia siciliana traficaba cigarrillos. Después experimentó un gran salto económico con el tráfico de drogas. Gracias a una red de pizzerías fachada en Estados Unidos, distribuyeron drogas provenientes de Medio Oriente a Estados Unidos a través de Nueva York. Esta red, llamada Pizza Connection, ha sido tema de numerosos estudios académicos. En los años 80, la violencia mafiosa creció rápidamente en Sicilia. Salvatore Riina, jefe de jefes, lideró a los Corleonesi para ejecutar a rivales y funcionarios del gobierno. En 1992, los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino impactaron a Italia y pusieron a la mafia siciliana en el centro de atención. En ese periodo se realizaron amplias investigaciones y juicios masivos. Salvatore Riina fue capturado en 1993 y condenado a cadena perpetua. A partir de la década de 1990, la mafia siciliana adoptó una estrategia menos visible y menos violenta. En el mismo periodo, el tráfico de drogas pasó principalmente a la organización 'Ndrangheta, que operaba en Calabria, la región del continente italiano más cercana a Sicilia. El grupo Cosa Nostra, que estaba en la cima de la estructura mafiosa en Sicilia, se infiltró en sectores como las finanzas, las licitaciones, la agricultura y el comercio minorista. Actualmente, la mafia siciliana actúa más como un gigante económico que mediante ejecuciones sangrientas. Con actividades comerciales de 220.000 millones de euros anuales, controlan el 11% de la economía italiana. Especialmente en tiempos de crisis, otorgan créditos mafiosos a pequeños negocios y agricultores, haciendo que la gente dependa de ellos. La mayor transformación silenciosa de la mafia ocurre en el sector agrícola y alimentario. La agromafia busca controlar toda la cadena alimentaria en Sicilia, desde la producción hasta la comercialización. Como resultado, los agricultores se empobrecen, los precios de los alimentos aumentan y la economía local se vuelve dependiente de la mafia. Los ingresos anuales de la mafia agrícola ya superan los 25.000 millones de euros. La agromafia también vende productos falsificados. Adquirieron aceites de oliva de baja calidad extranjeros y los vendieron en varios países, de Japón a Estados Unidos, como aceite de oliva de Sicilia. Asimismo, vendieron vinos de menor calidad en varios países bajo el nombre de vino de Sicilia. Esta organización de falsificación era un negocio mucho más seguro que el tráfico de drogas, y las tasas de ganancia eran tan altas como las del comercio de drogas. Por supuesto, cuando se descubrió la verdad, en todos los países comenzaron a surgir dudas sobre los productos importados de Italia. Por eso, se estima que la mafia siciliana causó daños por unos 60.000 millones de dólares a la economía italiana. Hoy en día, los movimientos que se oponen a estas organizaciones mafiosas también se están fortaleciendo cada vez más. En el centro de estos se encuentra el movimiento No a la Mafia, una organización antimafia. Sus partidarios hacen visible su postura escribiendo "No Mafia" en algunos lugares, especialmente en Palermo. El Museo No a la Mafia en Palermo es el corazón del movimiento. Aquí, con los documentos, fotografías y presentaciones multimedia que se exhiben, se cuenta tanto el lado oscuro de la mafia como la historia de quienes resistieron contra ella. El objetivo principal del movimiento No Mafia es romper la cultura del silencio y crear conciencia para una sociedad libre y justa en Sicilia. El volcán Etna, el mayor y más activo de Europa, es el símbolo geográfico más importante de Sicilia y está cerca de Catania, al este de la isla. El volcán Etna, de unos 3.400 metros de altura, destaca por su constante actividad geológica y su relevancia económica y cultural. La lava y las capas de ceniza volcánica del Etna han hecho que las tierras circundantes sean extremadamente fértiles en minerales. Por eso, la región ha sido clave en la producción agrícola históricamente. En especial, los viñedos, huertos de cítricos y olivares se han concentrado alrededor del Etna. Además, el turismo volcánico es uno de los componentes importantes de la economía de Sicilia. Las caminatas organizadas en el Etna, el turismo de invierno y los recorridos para observar las pruebas de lava contribuyen significativamente a la economía de la isla. Además, la ciudad de Catania
que se encuentra al pie del volcán, tiene el apodo de Ciudad Negra, porque, ante todo, predomina un color oscuro ennegrecido en las paredes de los edificios, especialmente en el centro histórico de Catania. La leyenda dice que las paredes de estos edificios se oscurecieron por las cenizas del Etna, pero en realidad fue por otra razón. En estos edificios se utilizó principalmente piedra de lava negra, y por eso apareció ese aspecto ennegrecido. El puente del Estrecho de Messina, que se planea conectar Sicilia con el continente italiano, ha sido un proyecto debatido en la política italiana durante décadas y constantemente pospuesto. Por eso, la opinión pública lo llama el puente fantasma. La idea del puente viene de tiempos antiguos. En el Imperio Romano, los senadores prometían construir un puente sobre el Estrecho de Messina para ganar elecciones. Este proyecto, que fue soñado por muchos líderes desde Benito Mussolini hasta Silvio Berlusconi, ha sido retomado recientemente por el gobierno actual. Sin embargo, el proyecto del puente también trae consigo grandes controversias. Una de las preocupaciones más importantes es el riesgo sísmico de la región. El terremoto de Messina de 1908, que provocó unas 80.000 muertes, es el principal argumento de quienes rechazan el proyecto. Otra inquietud es la influencia de la mafia. Las redes criminales en Italia, como Cosa Nostra y 'Ndrangheta, ya han lucrado con proyectos de infraestructura como este. Esta posibilidad también se menciona frecuentemente en la opinión pública, porque Cosa Nostra opera en Sicilia, donde estaría uno de los extremos del posible puente, y 'Ndrangheta opera en Calabria, donde estaría el otro extremo. Cuando se complete, el proyecto, que tendrá una longitud de 3 kilómetros y se convertirá en el puente colgante más largo del mundo, está planeado como una enorme inversión de 13.5 mil millones de euros. Las declaraciones oficiales indican que la construcción debe iniciar en 2025 y terminar en 2033. Sin embargo, en el pasado también se hicieron promesas similares. Se anunció que los trabajos comenzarían tanto en 2023 como en 2024, pero no se logró ningún avance concreto. En las costas de Sicilia que miran hacia África, en la playa de Real Monte, se elevan deslumbrantes acantilados de piedra caliza blanca. Esta formación natural, llamada en italiano Scala dei Turchi o escaleras turcas, destaca por su majestuosidad e historia. La Scala dei Turchi fue en el pasado uno de los refugios más importantes para los piratas en el Mediterráneo. La formación rocosa de la zona bloqueaba el viento y ofrecía un puerto natural a los piratas. Gracias a las superficies en forma de escalera, los piratas podían desembarcar fácilmente y subir, y desde ahí organizaban incursiones a Real Monte y a los pueblos cercanos para abastecerse de provisiones y cubrir sus necesidades logísticas. De finales de 1400 a principios de 1800, los corsarios berberiscos fueron de los actores marítimos más poderosos del Mediterráneo. En ese tiempo, regiones bereberes como Argel, Túnez y Trípoli estaban bajo dominio otomano. Y estos corsarios, contrariamente a lo que se piensa, no eran bandidos sin control, sino una fuerza naval que contaba con el apoyo del Imperio Otomano y que muchas veces tenía contacto directo con el Estado. Especialmente los corsarios en Argel funcionaban prácticamente como una armada oficial para el Imperio Otomano. Los sicilianos llamaban turcos a estos corsarios protegidos por los otomanos, y con el tiempo las rocas donde se detenían se conocieron como las escaleras turcas. A pesar de todo, Sicilia es una isla que encanta a sus visitantes con sus magníficos paisajes y su rica historia en medio del Mediterráneo. Montañas, senderos naturales verdes, playas doradas y tierras rodeadas por el mar turquesa atraen a millones de turistas cada año. En 2024, recibieron 21.5 millones de turistas. Si alguien tiene preocupaciones de seguridad por la mafia, que no se preocupe en absoluto. Cualquier lugar de Italia es tan seguro como Sicilia para los turistas. De hecho, es más segura que otras zonas de Italia. La vida de los sicilianos es tan cálida como su isla. La gente es sumamente sencilla, amable y sonriente. En ciudades y pueblos han conservado y transmitido muchas cosas del pasado hasta hoy. Por eso, en muchos sitios hay calles angostas, casas de piedra y plazas históricas. Sin embargo, el tráfico en grandes de ciudades como Palermo y Catania, puede ser un problema para los extranjeros. La gente local conduce de manera muy temeraria y no presta mucha atención a las reglas de tránsito.
Según una leyenda, los sicilianos a menudo infringen las reglas de tránsito solo para no obedecer las normas de los italianos. Por ser una región atrasada económicamente, los autos son muy antiguos. Sicilia también se ha hecho famosa en el mundo por su cocina. El detalle más llamativo de sus platillos es la almendra. Es posible encontrar almendras en muchos platillos, especialmente en los postres. El clima único de la región y sus suelos ricos en minerales permiten que aquí crezca la almendra de Avola, considerada la mejor del mundo. La almendra de Avola, con su aroma único y alto valor nutricional, es un producto especial que ha ganado fama mundial. También es un tesoro por su herencia antigua. Aloja las ruinas de la antigua Grecia mejor conservadas fuera de Grecia. El Valle de los Templos en Agrigento es uno de los parques arqueológicos más grandes del mundo. Por otro lado, el Teatro Massimo, que es la ópera más grande de Italia y la tercera más grande de Europa, se encuentra en la capital, Palermo. Inaugurada en 1897, esta majestuosa estructura es favorita de los amantes de la ópera por su acústica y aparece en El Padrino. Fue escenario de la escena final de la tercera película de El Padrino. Antes de terminar el video, veamos de cerca la interesante bandera de Sicilia. En el centro de la bandera está el triskelion, antiguo símbolo celta con 3 piernas dobladas que parten de un punto central. Este símbolo fue adoptado por los griegos y más tarde por los romanos, convirtiéndose en un emblema de Sicilia. El triskelion resalta la estructura triangular de la isla. La cabeza de Medusa al centro es una figura mitológica que se creía protegía la isla de los males. Las 3 espigas de trigo y la cabeza de Medusa representan fertilidad y abundancia.